Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí en el Palacio Colomina, en Valencia, en mi exposición y bueno, pues estoy muy contenta porque solo entrar a la sala ya te da alegría, el estallido de luz, de color que hay, sobre todo mucha luz, da una sensación de que entras en un espacio pues muy de niños, ¿no? Muy todavía intocable, y eso es lo que más me gusta de la exposición. Hace tiempo que no hacía una exposición así, con este espacio que la puedo ver con perspectiva, que puedo ver mucha obra unida, y esto para mí ha sido también revelador, porque he visto los cuadros desde otro prisma diferentes que los veo en el estudio. Incluso yo, que jamás pensaba que tuviera relación o paralelismos con otros artistas importantes de la historia pues que has estudiado en la facultad y tal, pues me he dado cuenta aquí que sí que hay algunos artistas que admiraba, que sin querer no tiene nada que ver con la pintura mía, pero sí quizás con algún tema o con la forma de plantear la composición o algo de eso, ¿no? Y eso también me ha gustado, porque he descubierto cosas en mi propia obra que en casa pues no las descubría. Después, pues los temas son muy variados, la exposición es un poco desde hace 30 años, obra de más de 30 años, y ha seguido el proceso hasta hoy. Y podríamos decir que cada 10, 15 años ha habido un cambio, no nunca drástico, pero sí evolucionando, y de repente en ese momento ves que ha habido un cambio. Y la pintura ha ido evolucionando de más estática con más movimiento, y sobre todo el color también ha cambiado, la forma de combinarlo, la forma de trabajarlo. Y bueno, pues eso, lo importante es ver que el artista evoluciona y lo ofrece al público así, no siempre la misma frase, el mismo texto, la misma novela, sino que va cambiando los escritos, va cambiando las cosas que cuenta y va actualizándose al ritmo de la sociedad, ¿no? Eso es lo más característico. Y luego, en cuanto a la pintura, primero también era muy sujeta a la técnica, al óleo, a la preparación del lienzo, con técnicas pues antiguas que me gustaban mucho porque soy muy de la cocina del arte. Y ahora pues soy capaz de mezclar un óleo de pastel con un óleo de cerusa, con un pigmento, a lo mejor si es preciso le pongo lápiz. Me gusta muchísimo unir las técnicas, pues es como que todo lo que he estudiado, incluyendo el grabado, lo aplico de golpe sobre ese lienzo para enriquecer el mensaje o hacerlo distinto sin yo quererlo, claro, sale así de dentro. Y eso también es interesante, porque es como que aplicas todo lo que has estudiado. Muchas veces estudias y luego dices, bueno, ¿y para qué he estudiado esto si nunca lo toco, ni lo hago, ni lo desarrollo? Y en eso pues también me ha alegrado, porque todas las técnicas que he ido estudiando y los procesos de mi trabajo pues han ido apareciendo un poco ahí, ¿no? Y eso sí que también me gusta. Luego, otra cosa que me ha encantado es que ha venido mucha gente a ver la exposición. El público pues en general ha salido contento, han escrito cosas muy interesantes, que siempre lo que otra persona ve de tu trabajo también te hace pues desarrollar otros puntos de vista que hace que evolucione tu propio trabajo, cuando en un futuro vas a empezar nuevos cuadros o cosas distintas que sin tú quererlo salen. A mí me da mucha rabia cuando, no lo digo por nadie, pero hay artistas que dicen quiero hacer algo nuevo y se esfuerzan y a veces hacen unas cosas tremendas. Nos pasa a todos a veces por querer hacer algo nuevo. Lo bonito es cuando lo nuevo sale solo porque lo tienes dentro, has ido desarrollando ideas, desarrollando situaciones, y cuando vas a pintar aquello sale, ¿no? Es como una nueva ley, pero mejorada siempre. Pues esto es lo mismo. Y otra cosa interesante que podría deciros de la obra es que la última etapa está dedicada a las hadas, pues es como un mundo de fantasía. Y bueno, siempre me ha gustado muchísimo esa imaginación de los bosques, de las brujas buenas, de las hadas maravillosas, que estás hecha una caca ahí en el suelo y hace ¡ting! Y estás divina. Pues todo eso es súper, ¿no? Y entonces para los niños es muy divertido. Y pues veía que hay tanta tecnología que ya parece que los niños salen con el chip puesto, ¿no? Cuando nacen. Últimamente, con tanta tecnología, tanto juego electrónico, y que está muy bien, claro que sí, hay que estar en la sociedad en el momento que vives, pero también es muy importante desarrollar
pues el que tú estás haciendo algo con la mano y tu cerebro va cogiendo ese ejercicio, que tú eres capaz de cantar o de gritar o de hacer cosas que no solamente es estar ahí quietecito en la habitación con el iPad, ¿no? Y eso es lo que yo quería un poco transmitir en la exposición, que si no tuviéramos de repente ni luz ni nada de tecnología y estuviéramos ahí sentados en el suelo en una piedra, ¿qué haríamos? Pues seguramente contar historias como hacían nuestros abuelos en verano cuando éramos pequeños, de un señor que aparecía en la cámara de la casa y se oía un ruido y que haya una piedra y todos salíamos corriendo como locos, ¡ah!, pues corriendo ahí fuera a la calle, o cosas o historias que se contaban y fantasías, ¿no? Y normalmente estas historias, estos cuentos, estoy haciendo un trabajo ahora para una posible exposición en París que estamos proyectando. Y bueno, vi que muchísimas mujeres habían escrito los cuentos que luego pues escribió Grimm y todos estos grandes conocidos por la infancia, ¿no?, en el mundo de la infancia. Y es que las mujeres normalmente suelen estar silenciadas, utilizadas y silenciadas en el mundo intelectual, en el mundo profesional. Eso es algo que todavía sigue, y no lo digo denostando a los hombres para nada, porque es algo social y ellos también tienen sus hándicaps, ¿no?, por culpa de esta forma de cómo se ha enfocado la vida y la sociedad. Pero siempre las limitaciones físicas también influyen muchísimo en estos enfoques sociales, ¿no? Y bueno, pues era una cosa que me apetecía mucho trabajar, el ver que había muchas mujeres que habían contado estas historias tan interesantes sobre las hadas, sobre los magos, sobre tantas cosas, pócimas, formulaciones, cosas que se hacían ya antes de la Edad Media. Y un poco la última etapa es eso, muy divertida, porque tú estás mirando unas manchas abstractas y cuando te acercas al cuadro ves un perro, ves un señor que está ahí escribiendo, cosa que no ves desde lejos, ¿no? O sea, lo que quiero decir con ello es que hay que acercarse a la obra, hay que mirarla, hay que estar un ratito con ella, conocerla, ser su amigo. Pues muchas veces sabéis que gente que pasa por delante de una exposición así rápida y dice, yo no entiendo nada, mira, me voy. No lo han mirado siquiera. Entonces, si no miras, no sabes. Si no miras, no ves, ¿no? Y eso era lo básico de toda la exposición. Bueno, y lo último, pues está claro que los colores, más bien uso dos colores, en vez de tantos en un lienzo como en la época intermedia, pues uso amarillo y azul, naranja y verde, rosa y amarillo, azul y gris. O sea, me doy cuenta que son más bicolor todas las obras. Siempre, por supuesto, el blanco haciendo de mediador, haciendo de unificador, haciendo de, no sé, tratando el aura de cada personaje. Porque otra cosa que me gusta mucho es que los personajes tienen un aura, tienen como una protección suya propia alrededor de su persona. Y es como que son ellos íntegros. Y después está el resto ahí, fuera de su vida, de su interior, de su persona y de todo, ¿no? Y eso es muy divertido y muy bonito, y eso sigue manteniéndose, me doy cuenta, en la última etapa de mi obra. No es el aura igual que antes, pero sigue estando, ¿no? Bueno, y aparte de todo esto, la obra está ahí, pero la obra es el propio artista, no siempre, sino en los momentos de creación, porque cuando tú terminas de crear eres otra persona. Viene la situación de decir, ¿qué hago con el cuadro? La gente no lo entenderá, lo quiero vender, no lo quiero vender, no me caben en casa. O sea, todas esas situaciones físicas aparecen cuando tú has terminado de crear. Porque mientras estás creando estás en un mundo, pues como yo decía, mágico, especial, que no eres consciente de esas realidades que luego te van a rodear y que te fastidian un poquitín la vida en muchas ocasiones, sobre todo la vida del artista. Ser artista, ya lo puedo decir ahora, después de tantísimos años, es durísimo, es un arriesgar continuamente por ti mismo si crees en ti, y es arruinarte en el intento, porque es muy difícil que haya, vamos a ver, que te encuentres la suerte de tener una persona que crea tanto en ti, que tenga medios, que te apoye y tú solo pintes. Eso es genial. Pero cuesta mucho, es muy difícil. Y claro, las personas que estamos por la calle andando, que podríamos decir que somos normales me refiero a una profesión, pues puede ser un arquitecto, zapatero, vendedor de pan, les cuesta muchísimo entender que este hombre ¿qué hace? O esta mujer ahí pintando cuadros y eso, y dice encima que tal y que cual, pues sí, porque de esos cuadros vienen luego pues a veces novelas, a veces películas.
Vienen tejidos maravillosos para unas maravillosas mujeres preciosas que andan por las pasarelas, que nos hacen soñar. Vienen pues diseños de joyas, vienen muchísimas cosas que nos dan a la vida un poquito de color, de luz, de fantasía, de exuberancia, que no es solo ya comer, dormir, trabajar, llegar, comer, dormir, trabajar, sino que yo siempre digo que pon un cuadro en tu casa, porque cuando tienes una obra, realmente si es una obra de arte, no un cuadro anodino que no dice nada, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero si es una obra de arte, te está mandando mensajes de alegría, de fuerza, de tristeza, de concienciación, de lo que sea, que tú has elegido esa obra por algo, porque dentro tienes necesidad de ese mensaje o comunicas con él, ¿no? Y entonces eso enriquece tu día a día. Y cuando llegas agotado, yo recuerdo cuando terminaba de todo el día, los niños ya acostados, todos dormidos, eran a lo mejor las 12 de la noche y me sentaba en el sillón delante de un cuadro mío y decía, madre mía, qué tranquilidad, y aquello me daba como alimento. Entonces era capaz de ponerme a leer, a pensar algo que no fuera, tengo que comprar mañana arroz y tengo que hacer, yo qué sé, cocido irlandés, no. Entonces, pues eso es algo importante, ¿no? Y luego que como soy mujer, claro, cada uno es lo que es. Yo soy mujer, en mi caso, ha sido muy difícil, aunque un reto y muy divertido para mí y muy emocionante, pero muy difícil, pues desarrollarte en el mundo del arte, que es en realidad una mentira, es un negocio, no tiene nada que ver en gran cantidad de veces, a lo mejor en un 20 o un 30 sí, pero el resto es todo, pues que yo digo, muy basura. Pues no tiene nada que ver con el verdadero arte, con la verdadera creación. Y eso me he dado cuenta ya muy tarde, pero he luchado por ello toda mi vida, por acercarme al público, porque la gente sea capaz de decir, oye, pues aquí esto me ha emocionado, o esto me da asco, o esto no me gusta, oye, ¿por qué no pones aquello allí? O sea, eso quiere decir que ha mirado la obra. Y eso para mí ya es súper. Y bueno, pues eso, las dificultades. Yo he viajado por todo el mundo exponiendo mi obra, pero con mis 2 hijos y mi marido conmigo. Éramos como la familia Trapp. Eso es muy divertido, pero muy agotador, muy agotador. Pero era o hacía esto o yo no podía estar sin mis niños y sin mi familia, ¿no? Entonces es muy complicado, muy complicado. Y luego a la hora de que pues, un empresario de una feria de arte crea en ti, muy difícil. Porque lo primero que hace es decir, ¡ay, qué guapita que eres! Tal y cual. Y ya parece que ahí se para la cosa. Cuando tú dices, mira, oye, estamos hablando de arte, mira el cuadro o dime algo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que antes es capaz de confiar en un hombre que en una mujer. Porque sabe que un hombre se levanta y si tiene que irse a Bruselas, hoy se va a Bruselas. Se deja a los niños con su abuela, con su tía, con quien sea. Si no tiene dinero, lo pide, pero él se va a Bruselas. Y en cambio, a veces la mujer no lo hacemos, no lo hacemos. Debemos dejar a nuestra madre que está mal, a los niños que tienen que ir al colegio, el otro que no sé qué. ¿Y qué hacemos? Limitamos mucho nuestra vida profesional sin querer por las limitaciones que nos exige la sociedad y en nuestro día a día, ¿no? Y eso, luchar contra eso es titánico. Lo he hecho y estoy muy contenta, pero estoy muy cansada. Pero sobre todo la satisfacción ahora es que alguien pueda entrar en la sala, sentir una emoción y ya para mí eso es pues haber conseguido algo. Bueno, otra cosa interesante, podríamos decir que podemos encontrar al ver la exposición, es que los cuadros normalmente tienen un relato, son, podríamos decir, muy literarios. Yo no lo tengo eso consciente cuando empiezo a pintar jamás, porque empiezo por un abstracto y nunca sé qué va a ocurrir ni qué va a salir, me dejo fluir mi espíritu y va saliendo el cuadro, ¿no? Tarda a veces un día, otros un mes, no sé, va saliendo. Pero cuando ya luego lo contemplo, lo doy por terminado, lo analizo, me he dado cuenta que todos son historias que yo cuento, a veces reales, otras imaginarias, otras provocadas por el motivo de la exposición. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, que tenemos aquí, es una obra que expuse en el Museo Naval de Venecia. La mayoría de las obras que están en esta exposición han estado pues, en el Gran Palais de París o en el Museo de Bucarest, en Rumanía o no sé, pues, por ejemplo, también en Marugame o en Osaka, en diferentes sitios del mundo. Y han sido obras que he ido guardando con mucho cariño
y que me gustan y realmente las considero de museo, porque no todas las obras que hace un artista son obras de arte. Son buenas pinturas, pero a veces dices, caramba, esto es una obra de arte, porque es realmente redonda, te habla, está contigo, es verdad, las pinceladas son certeras, el talento fluye, entonces eso es una obra de arte. Y no sabes por qué, pero lo notas, lo sientes, está ahí. El tema de esta obra son está dentro de una exposición que era los mascarones de barco. La exposición se llamaba Polena Proibita, y porque polena en italiano es mascarón, y entonces se hizo en Venecia durante las fiestas estas tan maravillosas que hacen por los canales. Y bueno, la exposición fue preciosa, me dieron una medalla de oro el alcalde de la ciudad, que por cierto ahora no sé dónde la tengo, pero la tengo, en casa está en algún sitio. Y bueno, pues este, por ejemplo, es uno de esos ejemplos. El mascarón, para los antiguos marineros, era como su talismán, como su gurú. Sin él no podían vivir ni navegar, ¿no? Y precisamente cuando un naufragio, lo primero que querían salvar siempre era el mascarón del barco. Además, el mascarón no realmente eran siempre escultores los que los hacían, sino una persona en el astillero que se dedicaba a esculpir, claro que era escultor, pero seguramente pues a nivel naif, ¿no? O de autodidacta, y era el que esculpía los mascarones de los barcos. Normalmente eran o las hijas del armador, o una historia de un personaje de un rey o de alguien mítico, o el águila, que también era un elemento muy fuerte y muy potente. Siempre eran personajes muy fuertes, muy nobles, que claro, para estar delante de su barco y guiarles tenía que ser algo así, ¿no? Y representa pues que después de que el barco ha naufragado con todos sus tesoros por el fondo del mar y que ya está todo pues deshaciéndose, él todavía coge lo que queda del barco y lo va arrastrando, protegiendo. Es como un rescate, ¿no? Está rescatando lo que queda del barco. Y con todo lo que dentro de su interior nos podemos imaginar que queda y que hay. ¿Ves? Como ya está oxidado, lleno de agujeros, se ha lastimado mucho, pero él sigue ahí, no lo abandona, no se va nunca. Y bueno, la gracia también, siempre hay personajes en mi obra, como veis ahí hay como un monstruo que le quiere morder. Todas mis obras hay un personaje que podríamos decir que es virginal, como puede ser él, que es el elemento central, puro, que es el centro del relato, y luego siempre hay personajes que son o bien observadores, o bien quieren hacer daño, representan el bien, representan el mal, y porque siempre eso nos rodea el día a día a todos. Cuando vamos andando por la calle nos pasa como a él, que va andando y no sabe que ahí tiene un monstruo que le quiere dar un buen bocado. Entonces nos pasa eso y a lo mejor tenemos la suerte de seguir andando y el monstruo queda atrás. Otras veces pues nos da un buen vapuleo. Eso es la vida, el día a día, y mi obra no es que sea irreal, es talmente el hombre, la historia del hombre, pero desde un prisma, bueno, quizás menos político, por supuesto, menos periodístico, más fantástico. Bueno, las obras de la exposición han estado todas expuestas en sitios muy importantes. Por ejemplo, hay una que tenemos ahí que es la del capitán de 15 años, que es toda llena de aventura y que me seleccionaron estando en París para exponer en Nantes en una exposición que se hizo inmensa, internacional, sobre homenaje a Julio Verne. Y el viaje ya solo valió la pena por llegar a Nantes con los niños, mi marido y yo, y pues estuvimos en un hotel de ensueño con animales por el jardín. Fue todo como una especie de fantasía y nunca mejor dicho porque la exposición lo valía, porque estaba dedicada a Julio Verne, a un escritor pues que a todos los jóvenes nos ha hecho soñar en su momento en cosas increíbles, ¿no? Siendo que a lo mejor ni lo había visto ni oído, pero lo había soñado, lo había intuido, porque otra cosa preciosa que tiene la palabra artista, hablando siempre del arte de verdad, una cosa es ser artista, otra ser pintor, o decorar, o divertirte pintando, pero artista suele ir adelantado a su época, suele ir de 10 años mínimo. ¿Qué pasa? Pues por eso le suelen decir, es que este está loco. ¿Por qué? Pues porque no sueles hacer lo que todo el mundo hace en ese momento, porque tú ves más allá y quieres que los demás lo vean porque tú lo has descubierto y claro, quieres hacer partícipes a todos de aquello, porque además el artista quiere hacer partícipe a todos, es como el artista su obligación es dar.
porque para eso se le ha dado ese don o esa virtud, ¿no? Entonces él quiere dar y la gente pues suele ser muy limitada en este sentido. Es muy difícil cambiar una sociedad o cambiar un concepto o un punto de vista, se tardan décadas. Y claro, él quiere que lo vean ya y por eso siempre dicen, ¿este está loco? Como le pasaba al pobre Van Gogh o a muchos otros artistas que ha habido que les ha ocurrido eso, ¿no? Y pues en este caso las escrituras fantásticas de estos escritores tan, bueno, que decimos juveniles, pero que hablaron ya de cosas que ha ocurrido hace nada. Y mira si se adelantaron en su tiempo. Y bueno, casi toda la exposición, os digo, está dedicada pues eso, a obras expuestas en otros sitios, en otros momentos de mi vida y han recorrido el mundo entero. Pues ya os digo, desde Estados Unidos, que he expuesto por todo, pues por Argentina, por San Francisco, por Venezuela, por San Diego, por Washington, por Nueva York, yo qué sé, por todo, es que no quiero dejarme sitios, pero... Y en Europa, por supuesto, también. Bueno, pues eso es la emoción. Se me quedaba pequeño Valencia. Me encanta mi ciudad, de hecho, yo siempre digo que yo viajo, pero vuelvo. Nunca me he quedado a vivir tiempo largo en un país distinto del mío. Primera, porque el mío me ha parecido siempre genial en todos los aspectos, aunque claro, siempre hay cosas que cambiar, pero me refiero, comparando siempre, pues me gusta mi ciudad y se acabó. Entonces siempre he ido de hacer el viaje, el trabajo y tal, y volver, eso siempre. Y bueno, cuando recorres tanto mundo, te haces más abierto a todo, las personas distintas de nosotros, que piensan de otra forma, que tienen otras culturas, que comen de otra manera. Por lo menos a mí me ha servido para hacerme, como si dijéramos, más universal. Y tengo amigos en todo el mundo y me parecen todos fantásticos. No soy nada de decir, yo soy de Valencia, aquí se come paella o no se come. Pues no, aquí se puede comer de todo, porque a mí me encanta la diversidad, el enriquecimiento con personas de otros países, me gusta muchísimo. Igual que yo cuando voy, me gusta mucho pues que también me escuchen o entiendan cosas que yo hago, pues a la inversa lo mismo, ¿no? Y eso es lo más bonito también que he tenido durante mi carrera profesional, que nunca me he quedado en casa quieta. He sido... mi madre, la pobre, estaba acobardadita y mi marido siempre decía, menos mal que no has sido escultora, si no nos morimos todos, que también lo soy, pero bueno, las obras no en esta cantidad ni en estos tamaños, ¿no? Porque realmente es un tremendo viaje por el mundo con tus cuadros detrás, con todo, y bueno, pero muy emocionante porque no te falta nada cuando tienes a tu familia contigo y tu obra, que para mí es como un amigo que vive conmigo, pues es que no te falta nada, es como que puedes estar en cualquier sitio del mundo y puedes ser muy feliz, ¿no? Por lo que decíamos antes del aura, porque tenemos un aura que nos protege, que es nuestro núcleo, y luego está el resto. Y todo depende de nosotros también, de cómo podemos funcionar con el resto. No siempre las otras personas tienen que estar abocadas a nosotros, a lo que nosotros queramos y pensemos, sino que si tú quieres que el otro te entienda, debes parar, escucharle también y hacerle ver lo tuyo, no puedes imponer. Y eso lo dice mi pintura. Eso espero que lo diga mi pintura. Y luego el único tema que me queda por deciros es los niños. Mi obsesión siempre ha sido los niños porque son capaces de ver mucho más que nosotros porque no están manipulados. Normalmente dicen aquello y es verdad. Y nosotros decimos, bueno, no sé, pues puede ser, no está tan mal. Lo aceptamos porque nos hemos hecho más cobardicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues los niños en esta exposición han disfrutado mucho. He invitado a todos los niños, nietos, hijos de mis amigos, los hijos de mis amigos. Han venido, han disfrutado de la exposición. Eso me ha llenado, me ha dado mucha alegría, porque es como un catalizador. Si a los hijos de mis amigas, a los nietos de los hijos de mis amigas, les gusta la obra, quiere decir que no estoy en el siglo pasado, que estoy en el siglo XXI y que voy hacia adelante. Y bueno, pues hasta el día que me muera, si Dios me da salud y puedo, pues intentaré crear, porque es mi forma de hablar con la gente, es mi forma de expresarme y de decir algo. Hay personas que van a una manifestación, otras escriben un panfleto, otras pues, no sé, se pegan con alguien y yo pinto. Cada uno tenemos una manera de decir lo que... Mira, yo recuerdo una vez estando exponiendo en Jamaica,
que me dijo el galerista, usted es muy política, ¿no? Dije yo, ni loca. No, la política para mí, nada, además que no. Dice, pues todos sus cuadros son súper críticos. Me acuerdo que dijo aquello y luego empecé a mirarlos y digo, pues es verdad. Había uno que se llamaba Lobos y Corderos, que era como eso, pues los políticos, la gente pobre, sencilla, que está manipulada, que la utilizan, pues eso, los niños, tantas cosas que yo decía en aquella exposición y realmente era verdad. Pero bueno, otra forma de decirlo, otra forma. Y siempre prefiero decir las penas con un grito de alegría al final para decir que podemos salir, podemos ir hacia adelante, debemos intentarlo, es un regalo la vida y sea como sea que la tengamos montada o lo que nos haya podido pasar, que yo también he tenido cosas muy duras en mi vida, no sé, debemos de intentar salir adelante, no hundirnos y quejarnos, ¿no? Y esa es una de las cosas que pretendo en la obra, que siendo a veces temas muy tristes, temas muy dolorosos, tú los ves y te dan como un empujón de fuerza y de color para decir, pues vamos adelante y vamos a confrontar esto con algo constructivo, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho de Japón siempre, cuando han tenido algo tremendo, como lo que hubo hace poco, bueno, hace unos años ya, pues lo del tsunami y tantas cosas que les han pasado, ¿los oyes? No los oyes, silenciosamente van chin chin, chin chin, pam pam, pim pim, trabajando duro, duro, duro y vuelven a recolocar todo. Y andan por la calle sin armar estruendos, pues eso me gusta. Bueno, pues como último punto de la exposición, ya que os había comentado que está dedicada en gran parte a los niños y es precisamente mi nieta quien después de 7 años de un silencio, podríamos decir pictórico, expositivo y de todo, como de reconcentración mental total, me ha hecho salir hacia adelante con su alegría, sus risas, sus frases, su inocencia. Y bueno, pues le he dedicado a ella, la exposición está dedicada a mi nieta Sol, y este es uno de los cuadros que le dediqué a ella, pero salió todo espontáneo, como os digo, no lo premedité. Y es que ella siempre dice que tiene una casa amarilla mágica, que está ahí arriba en los aires, no sabemos dónde. Y cuando pasa cualquier cosa que no le conviene, dice, es que eso lo ha hecho el tigre de la casa amarilla. O sea, la casa amarilla tiene todas las soluciones. Y es muy divertido porque es lo que pasa con las hadas, ¿no? Que siempre tienen todas las soluciones a nuestras penas. No tengo traje, la hada nos lo va a poner. No tengo casa, pues el hada hace así a la casa. Es la gracia de un niño que tiene esa fantasía, que piensa que todo es posible, que la fantasía se une con la realidad, y habla de ella como de algo cotidiano y como si estuviera ahí al lado tuyo. E incluso cuando dices, pero Sol, ¿de qué casa me estás hablando? Ya, de la casa amarilla. Como diciendo, ¿pero estás tonta o qué? ¿No la ves? Está ahí. O sea que es ese encanto tan grande de un niño que yo hacía muchos años que no lo tenía tan palpable y cerca de mí, pues me ha hecho reaccionar, me ha hecho tener otro punto de vista en el arte. He cambiado el color, he cambiado la forma de trasladar las imágenes al lienzo y sobre todo la temática, y se lo debo a Sol, siempre se lo deberé a ella. Ella ha iniciado una nueva etapa en mi pintura y además es mi musa, porque siempre yo he necesitado tener como una musa, ¿no? O un muso, o varios. En este caso ella me inspira mucho, porque me hace reír mucho. Y entonces yo quiero que la obra ría, no que llore. Entonces cuando tienes tiempos a veces tan drásticos, mejor parar, serenarte y cuando ya sonrías, vuelve a pintar. Y ya está, así es. Pues nada, que espero que podáis visitar pues por internet, ponéis Charo Marín y lo que pilléis por ahí lo vais buscando, me encontráis aquí, me encontráis allá, que muchos amigos me apoyan y me ponen en sus redes o en sus cosas, porque yo soy una inútil para ese tema, tengo que reconocerlo. Pues que disfrutéis de la obra y si alguna vez queréis consultar algo, pues por ahí me encontraréis también y me consultáis lo que queráis. Estoy a disposición de todos. Pero lo importante del artista no es hablar, en este caso mío, que hoy he hablado mucho, sino que tú veas la obra y la obra te hable, porque es mi trabajo. Otras veces será el comunicador, pues sí habla, o el escritor escribe, pero yo lo único que hago es pintar y procurar estar dentro de mi entorno y en la sociedad en la que vivo.
Gracias a todos y por favor entrad y decid a todos que vayan a ver los cuadros que hay míos por ahí por todos los lados. Gracias.